tardes, yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a Saber, fanáticos de la verdad. Anoche este programa emitió un informe que ha tenido un efecto francamente explosivo en el gobierno central. Nosotros ayer revelamos los tentáculos que tiene el poder de César Acuña y de la familia política del engreído Richard Acuña en todo el sector de salud, que como todos sabemos es una catástrofe en este país. ¿Por qué es una catástrofe? Porque está en manos de los Acuña. Y ayer revelamos cuáles eran los nexos solamente de la familia y de los amigos y los allegados a Brunelita Horna, a la esposita de Richard Acuña. Y la verdad es que el efecto ha sido devastador, porque no uno, sino dos altos funcionarios han tenido que renunciar ante las evidencias de este tráfico que está haciendo la familia Acuña y jugando con la salud de todos los peruanos. El día de hoy ha renunciado el ministro de Salud, Luis Quirós, que viene, por supuesto, de las canteras de APP, que es un ahijado de César Acuña, y también el presidente ejecutivo de Salud, nada menos, Segundo Acho Mego, que es también otro de los recomendados, otro de los entenados de César Acuña. Entonces, ¿cuál es el origen de esta crisis? El ministro de Salud se va el presidente de Salud. ¿Qué cosa ha pasado? ¿Qué milagro ha ocurrido en las altas esferas del poder? Que tenemos ahora dos embajadores, dos edecanes, dos ayayeros de César Acuña menos en el gobierno. ¿Qué pasó? Quizás usted estaba viendo el partido de la Alianza y no se enteró. Entonces, a pedido del público, vamos a volver a ver el informe que anoche presentó Carlos Navea. Y hoy lo vamos a titular El efecto Brunella, porque de esto se trata y las redes sociales han estallado hoy con el efecto Brunelita Horna, que se ha bajado a dos cabezas y francamente ha dejado a todo el sector salud acéfalo, descabezado, decapitado. ¿Por qué? Porque trataron de meter a la fuerza a la familia política de Richard Acuña en un alarde de sinvergüencería que ya no tiene nombre. Mientras se compra la insulina directamente para que haya más corrupción, mientras no existen subsistencias, mientras no hay citas, mientras todo el sector salud es una catástrofe, Brunelita coloca a sus parientes, a su tío, a su amigo, a su entenado. Esto se acabó, porque hoy día han quedado puestos al descubierto y ahora se mueren de miedo de qué más vamos a averiguar. Y por supuesto que hemos averiguado más. Y por supuesto que lo vamos a poner al descubierto antes de las elecciones para que ustedes sepan cuál es la catadura moral de toda esta escoria que ha llegado al poder sin haber sido elegido. Adelante con el informe de Carlos Navea para que ustedes vean cómo se manejaba el sector salud del país bajo los caprichos de Brunella. Adelante. La red menos visible debajo del poder político de la familia Acuña tiene apellido: Horna, que según distintas fuentes ha convertido a Salud en punto de llegada de operadores vinculados a ese entorno. Él es Iván Saldaña Estrada, un nombre prácticamente desconocido para la política nacional, pero sus cargos públicos han ido creciendo a medida que también lo hacía la relación entre Richard Acuña y Brunella Horna. Saldaña y Gustavo Horna Novoa, padre de Brunella, se llevan apenas un año. Hoy tienen 54 y 53 años. Según nuestras fuentes, compartieron colegio cuando eran jóvenes y la cercanía es tal que la propia Brunella Horna lo llama tío. Durante años, Saldaña estuvo dedicado a la vida religiosa, pero en 2020 dejó los hábitos y fue contratado por Richard Acuña como técnico en su despacho, con un salario de 5.200 soles. Unos años después, y ya sin Richard Acuña en el legislativo, el chiclayano se mantuvo trabajando dentro del entorno de Alianza por el Progreso. Entonces, su carrera dio otro salto. Saldaña pasó a ser jefe del Departamento de Servicios Generales del Congreso, con una remuneración de 19.277 soles. Pero el escándalo de la red de prostitución en el Congreso terminó remeciendo esa estructura. Iván Saldaña venía además aportando regularmente al partido. Tenía 54 años. Pocos días después, apareció nuevamente en el Estado, bajo la gestión de Segundo Acho Mego, actual presidente ejecutivo de la institución y señalado como cuota de APP
dentro del gobierno. Tal como ocurrió en el Congreso, Saldaña volvió a escalar posiciones. Hoy maneja el CAFAE, institución de salud, que ve los beneficios económicos del personal. Pero no es el único nombre que conecta el entorno más cercano de Richard Acuña con estas posiciones dentro del Estado. Otro personaje es Eric Moncada Horna. Sí, Horna. En 2024, al igual que Iván Saldaña, fue contratado como jefe de abastecimiento del Congreso, con una remuneración de 19.277 soles. Sin embargo, terminó ocupando uno de los cargos administrativos clave dentro de la institución. Luego, ocurrió lo mismo. Tras el escándalo de la red de prostitución en el Congreso, Moncada también dejó el legislativo. Y como Saldaña, apareció poco después en ESalud. Fue contratado como asesor de segundo a Chomego. Pero el ascenso no terminó allí. Hace apenas 11 días, el trujillano de 44 años fue designado en un cargo de confianza como jefe administrativo de la red asistencial La Libertad. Eric Moncada Horna tuvo un trabajo muy cercano con Lady Camones, la defenestrada presidenta del Congreso de Alianza para el Progreso. Ustedes recordarán que su colega de bancada la grabó y tuvo que rodar su cabeza. Pues bien, este Eric Moncada Horna trabajaba para Lady Camones cuando ella era presidenta de la Comisión de Presupuesto. Se disponían ahí los proyectos, ¿no? Se designaban los presupuestos y parece que él tiene una especial habilidad para la platita, tiene un talento, tiene un olfato para el billete. ¿Por qué se han puesto tan nerviosos en Alianza para el Progreso cuando hemos mencionado a su hombre, Eric Moncada? Que además se apellida como Brunella, qué casualidad. Eric Moncada Horna. ¿Será pariente de Brunella Horna o no lo será? ¿Por qué se han puesto tan nerviosos? Bueno, parece que el rol de este señor es algo así como el de un tesorero, el de un encargado de finanzas. ¿Por qué se ponen tan nerviosos? Hagamos una cosa, señor Acuña. Ordene usted que Eric Moncada Horna autorice el levantamiento de su secreto bancario. ¿Qué le parece? Que autorice que los peruanos veamos sus cuentas para que quede meridianamente claro que usted, señor Acuña, es un hombre de una honestidad prístina y acrisolada, que usted no tiene un atisbo de corrupción entre sus huestes. Abra usted el secreto bancario de Eric Moncada Horna y demuéstrenos que ahí no ha llegado dinero indebido, que no han llegado coimas, que no hay ahí cifras astronómicas de dinero que no se puedan explicar. Si usted hace eso, señor Acuña, seguramente los electores que está perdiendo durante la emisión de este reportaje regresarán al redil. Demuestre usted esa honestidad que en este momento está un poquito en entredicho, está un poquito en duda. ¿Y qué va a pasar ahora con estos dos sectores que han quedado huérfanos? Bueno, ESalud, por supuesto, tiene ya varios sopilotes sobrevolando, porque vaya que esa es una torta que todos se quieren comer. Mientras la gente se muere en la cola, mientras no tienen cita nunca, mientras los diabéticos no tienen insulina, hay muchos sopilotes que están volando alrededor de ESalud. Por ejemplo, Aurelio Orellana, que fue retirado en la gestión de Dina Boluarte cuando se evidenció que se iba a pagar 40 millones a la famosa o tristemente célebre Aiona por las pruebas rápidas cuestionadas en la época del COVID, que daban falsos positivos. Tiene este sujeto, Orellana, investigación fiscal e investigación de Contraloría. Y en esa investigación aparecen grandes nombres como Alberto Tarola, Grica Sayek y el ex viceministro Adrián Sen. ¿Quién más está con ganas de ser presidenta de Salud? Nada menos que Rosita Gutiérrez Palomino, la ministra que le puso Acuña a Dina Boluarte en salud, porque Acuña se ha interesado súbitamente en la salud en los últimos años, ¿no? Parece que tenía una especie de vocación por la medicina que no le conocíamos. Y entonces le puso ministro a Dina Boluarte y ahora esta misma señora, Rosa Gutiérrez Palomino, quiere ser la nueva jefa de salud. Muy bien, la verdad es que en este momento lo más probable es que Vladimir Cerrón
inminente hombre libre, inminente candidato galopante en las encuestas presidenciales de este triste país, va a pedir también su tajada, porque a Vladimir le encanta, como a Acuña, hacerse cargo de la salud del pueblo, ¿no? Y él sí es médico, a él le apasiona el tema de la salud. Y entonces, como Acuña lo ha hecho tan mal, o mejor dicho, ha hecho roche, se le ha visto el hueco de la media, entonces Cerrón va a decir: ya no, Acuña, perdiste tu oportunidad, que regrese la cartera de salud a Perú Libre, que regrese salud a Perú Libre, de donde nunca debió salir. Ustedes no se acuerdan, pero cuando Pedro Castillo entró al gobierno, lo primero que hizo Vladimir Cerrón, que en ese entonces era un hombre libre, como lo será a partir de mañana cuando el TC le dé la bendición, entró como un rey a salud. ¿Por qué? Porque Fiorella Molinelli lo había votado. Una resolución de Molinelli lo votó de salud, donde él era un médico contratado. Y entonces él regresó como un rey y se paseó por los pasillos de salud. ¿Quiere volverlo a hacer? Por supuesto. Por supuesto. La salud en manos de un médico, no en manos de un ingeniero químico que, si no recuerdo mal, no sabe muy bien qué es la ingeniería química, ¿verdad? Muy bien, el presidente el presidente Balcázar dijo que no va a aceptar ninguna presión de nadie a la hora de discutir el tema Cerrón. Claro, todos confiamos en su absoluta objetividad e independencia, después de que ante la prensa, muy emocionado, dijo: cuando yo lo llamo a Cerrón, él me contesta. Casi con lágrimas en los ojos del abuelito. Cerrón me contesta cuando yo lo llamo. Ese fan enamorado dice que va a ser independiente a la hora de tocar el tema de Cerrón. Escuchemos también con lágrimas en los ojos a este señor. En cuanto se refiere a Perú Libre y a la posible liberación del doctor Vladimir Cerrón, jamás conocí ni acepté ninguna presión de nadie. Si algo me caracteriza es precisamente por eso, ser un hombre independiente y no permite que mis actos sean manipulados. Y así como con Perú Libre, mantengo las mejores relaciones con todas las bancadas. Bueno, la verdad, conmovedor, ¿no? Conmovedor. Mientras esto ocurre, mientras él nos dice que va a ser independiente y que no tiene nada que ver con Cerrón, ¿no? Y que todos somos iguales ante la ley, ¿quién lo visita en Palacio de Gobierno? La mano derecha de Vladimir Cerrón, Richard Rojas. Richard Rojas iba a ser el embajador del Perú en Venezuela cuando Pedro Castillo llegó al poder. ¿Ustedes se acuerdan de ese personaje? Bueno, al final el escándalo fue tan gigantesco que no pudo asumir como embajador en Venezuela, pero Cerrón había presionado para que lo pongan porque era su hombre. Y su hombre ha ido a reunirse con el presidente de la República, de esta semana, ¿no? Y ahí está el registro de visitas. 10 de marzo, Rojas, García, Richard, particular, reunión de trabajo ¿con quién? Balcázar, Celada, José María. ¿Quién es? ¿Les suena? Es el presidente de esta semana. Entonces, ¿en qué quedamos? No que el presidente es independiente y no se mete en esos temas y él no va a ejercer ningún tipo de influencia. Hágame el favor. Su embajador, el embajador de Cerrón, se reúne con él hoy y mañana decide el Tribunal Constitucional. También con absoluta independencia, ¿no es cierto? Y objetividad, sin ninguna duda. El ex premier Ernesto Álvarez, que fue presidente del Tribunal Constitucional alguna vez, fue preguntado sobre qué hubiera hecho él si le planteaban el tema de la libertad de Vladimir Cerrón. Nótese que estamos a 32 días exactamente, de las elecciones generales en este país. Y un candidato presidencial que se encuentra prófugo, que se encuentra buscado por la justicia, una justicia que no lo encuentra por ningún lado, a pesar de que él da entrevistas a todos los canales y a todos los podcasts y a todas las radios, y tuitea y pontifica y sentencia en las redes sociales, la policía no le encuentra. La policía de Arriola es ciega, no le encuentra. Este señor podría salir libre mañana y esa decisión está en manos del Tribunal Constitucional.
¿Qué hubiera hecho el ex premier Ernesto Álvarez si hubiera tenido en sus manos una decisión tan delicada, tan grave, tan trascendental como esa? Liberar a un candidato presidencial prófugo de la justicia a un mes de la elección, porque no se están respetando sus derechos como candidato. Ay, pobrecito, pobrecito Cerroncito. Bueno, creo que no somos acá los únicos que opinamos que una salida de Cerrón en esta coyuntura sería francamente escandalosa. Me están informando que una de las cartas de la premier Denise Miralles, o Miralles, como se diga, es una señora que responde al nombre de Shirley Monzón Villegas, viceministra de Prestaciones y Aseguramiento del Ministerio de Salud. Esta señora tendrá algo que ver con César Acuña, ministra Miralles, porque últimamente todas las decisiones que usted toma en el gabinete tienen que ver con César Acuña. Creo que es una pregunta válida. El periodista César Hildebrandt, en su podcast, ha leído lo que sería, según la información a la que él ha tenido acceso, la sentencia de mañana en el TC. Es decir, lo que nos está advirtiendo el experimentado periodista es que ya el Tribunal Constitucional tendría lista, preparada, redactada la sentencia para liberar a Vladimir Cerrón. Escuchemos. Ahí está. Entonces, ¿por qué estamos esperando con impaciencia, con suspenso, con expectativa? ¿Qué va a decidir el Tribunal Constitucional cuando ya está decidido? Ya está todo conversado, ya se produjeron todas las reuniones, todos los cubileteos, todos los lobbies y todos los cabildeos. La suerte está echada. Así es. El dueño del Perú va a poder caminar libremente por calles y plazas haciendo campaña, teniendo al Estado como su caja chica y teniendo a Balcázar como su chupe. Eso es más o menos lo que va a pasar en esta campaña electoral a partir de mañana, si este señor sale a la calle. Antes de ir al reportaje que ha preparado hoy Carlos Navea y que tiene que ver justamente con el Tribunal Constitucional, vamos a nuestras menciones comerciales. ¿Eres de los apasionados que buscan diversión las 24 horas del día? Entonces, ¿qué esperas para jugar en el Casino de los Dioses? Regístrate en olimpo.bet y recibe 40 soles sin rollover para que te diviertas mientras juegas, ganas y cobras más rápido que un rayo. Ya lo sabes, juega en olimpo.bet y diviértete como los dioses en cada giro. Uno se preguntará, bueno, ¿y cómo se eligen a los magistrados del Tribunal Constitucional? La propia Constitución establece, ¿no?, cuáles son las fuentes, de dónde vienen, cuáles deberían ser sus características, sí. Pero hay un magistrado en particular que resulta sumamente polémico y que parece que tiene un rol muy protagónico en el afer Cerrón. Este magistrado se llama Pedro Hernández. Pedro Hernández llegó al TC en el año 2023, fue parte de la terna mejor puntuada, ¿no es cierto?, de los candidatos más prometedores, y muy cerquita estuvo otro postulante, el doctor Luis Carrasco García. Carlos Navea logró entrevistar a Luis Carrasco García, que es el postulante que casi entra, pero no llegó. Y no llegó porque la cúpula de Fuerza Popular, con Keiko a la cabeza, se reunió con él y le dijeron que gracias por participar, será para otra oportunidad. Esta vez nuestro elegido es el señor Pedro Hernández. Pero siga participando, señor Carrasco García. Esto no me lo he inventado yo, esto lo vivió él. Y su relato nos ayuda a entender cómo se eligen a cada uno de los miembros de este muy respetado Tribunal Constitucional, que por si no lo saben es la instancia jurídica más alta en el Perú. Entendiendo cómo se eligen cada uno de los magistrados, vamos a entender cómo es posible que hayamos llegado al extremo de estar a puertas de la liberación de Vladimir Cerrón.
¿Cuál fue el papel de Fuerza Popular? ¿Cuál fue el papel de Josué Gutiérrez, defensor del pueblo y ex abogado de Cerrón? ¿Cuál fue el papel, cuál es el papel que, si todo sale como lo han planeado, va a ser un papel patético y vergonzoso, de la señora Luz Pacheco, que se pasea por todos los programas garantizando la absoluta limpieza e imparcialidad del Tribunal Constitucional? ¿Está segura, señora Pacheco? ¿No le habrán visto la cara? Veamos el informe de Carlos Navea. En pocas horas se definirá el futuro del hasta ahora prófugo Vladimir Cerrón. Una audiencia veloz, una ponencia escueta, pero un desenlace que para muchos ya parece escrito, porque detrás de esta decisión aparecen magistrados señalados, cuestionados y elegidos en medio de negociaciones políticas, en favor de ciertas lealtades, lealtades que hoy podrían pesar más que la justicia. Y entonces la pregunta es inevitable: ¿pueden magistrados con investigaciones, denuncias o cuestionamientos definir el destino político del país? Retrocedamos. Septiembre del 2023. El Congreso buscaba cubrir la plaza vacante que dejó el expresidente del Tribunal Constitucional, Augusto Ferrero Costa. En la comisión especial encargada del proceso, estaba conformada por Luis Carrasco García, Hernando Montoya Alberti y Pedro Hernández Chávez. Luis Carrasco García, constitucionalista, llegaba confiado. Su candidatura, según él mismo relata, contaba con respaldo político. Estando dictando clases en Piura, me llama un asesor del Congreso, de la bancada de Fuerza Popular, y me dice: ¿sabe qué, doctor? Esta vez usted le toca, usted puede ser, usted es el hombre, usted preséntese. Pero días antes de la votación final en el Pleno, el 13 de noviembre, Carrasco García fue convocado a una reunión privada. En la cita estaban Keiko Fujimori, Luis Galarreta, Marta Moyano y otros dirigentes de la cúpula de Fuerza Popular. Tuve una reunión con la lideresa del partido, Keiko Sofía Fujimori. En esa reunión ella me atendió, me pidió algunos aspectos de mi vida académica y profesional, hablamos brevemente y expuse ligeramente mi punto de vista respecto del TC. Luego me entero de que aparentemente mi condición de una persona imparcial y que mi trayectoria profesional los inclinó por Hernández, que entre comillas ofrecía las posibilidades de actuación conforme algunos legisladores quieren, ¿no? El elegido sería otro: Pedro Hernández, un abogado cercano al fujimorismo desde años atrás. En 2017 había sido asesor de la congresista Yesenia Ponce y al momento del proceso trabajaba como asesor de un magistrado del propio Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe. En mi caso presenté una denuncia constitucional, ojo, contra Gutiérrez Tixe. ¿Por qué? Ya magistrado del TC. Esa denuncia constitucional, recuerdo, fue porque, conforme me informaron algunas fuentes, hubo un cabildeo a los congresistas, es decir, llamar a congresistas para que voten por Hernández. Para ese momento, Gutiérrez Tixe ya llevaba más de un año en el Tribunal Constitucional. Había sido elegido con votos principalmente de Fuerza Popular y Perú Libre. Pero volvamos al proceso. 21 de septiembre del 2023. La comisión especial revisaba pedidos para retirar del concurso a algunos postulantes. En medio de la sesión, el congresista José Cueto plantea una cuestión previa. Su argumento: revisar nuevamente los documentos antes de decidir. Quisiera presentar una cuestión previa para que estos tres casos, estoy viendo más o menos lo mismo, de cuestiones que no han presentado, por lo menos a mí, no sé a ustedes, a mí me ha llegado esto anoche.
piezas. 11 de febrero. Se presenta un habeas corpus a favor de Vladimir Cerrón. 5 de marzo. La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, fija la fecha de audiencia. Y es el magistrado Pedro Hernández quien impulsa que el caso sea puesto en agenda de forma acelerada. Así, evaluar la anulación de la prisión preventiva del prófugo. Una rapidez que para algunos especialistas revela un evidente interés político. El tribunal, que tiene la responsabilidad de preservar, defender y garantizar los derechos fundamentales, entre ellos la libertad, estaría cumpliendo con su función. Eso en el análisis jurídico. Pero llama la atención que sean tan céleres con Cerrón. Digamos, esa especulación es válida, pero no debemos disociarla del punto de vista jurídico. La pregunta es, ¿el caso se está viendo con celeridad? Sí. Pero hay otro dato. Tras la presentación del habeas corpus el 11 de febrero, el 19 de febrero, Josué Gutiérrez, defensor del pueblo y ex abogado de Cerrón, visitó a la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco. El defensor fue consultado por esta reunión. No respondió. Y todo esto ocurre a solo 32 días de las elecciones, con un protagonista que no es cualquier ciudadano, es Vladimir Cerrón, un candidato presidencial, prófugo de la justicia desde octubre del 2023. Un prófugo que, a pesar de tener una orden de captura, se ha paseado por todo el país. Un prófugo que, según investigaciones fiscales, incluso habría sido trasladado en el cofre presidencial durante más de 2 años. 2 años burlándose de la justicia, 2 años burlándose del sistema y 2 años burlándose de todos los peruanos. Por eso, si el Tribunal Constitucional decide hoy anular su prisión preventiva, no solo estaría resolviendo un expediente, estaría enviando un mensaje. El mensaje de que en el Perú se puede ser prófugo, hacer campaña política y luego pedirle al Tribunal Constitucional que borre todo. Bueno, la verdad es que esto huele muy mal. Esto, señora Luz Pacheco, huele a podrido. Lo siento mucho y con todo el respeto que me merece. Señora Luz Pacheco, a usted la visita Josué Gutiérrez, defensor del pueblo y abogado de Vladimir Cerrón. ¿Qué tiene que conversar el abogado de Cerrón con la presidenta del Tribunal Constitucional, que es la instancia más alta de la vía jurídica de este país? La pregunta es válida. Es tan válida como preguntar qué tiene que conversar Richard Rojas, el frustrado embajador en Venezuela de Vladimir Cerrón, con Pedro Castillo, nada menos que con el presidente Balcázar, que acababa de decir que él es un hombre independiente, que a él nadie lo presiona, que a él nadie lo obliga, que él va a tomar sus decisiones. Sí, claro, pero Cerrón le manda al embajador y usted lo recibe, Chespirito. ¿Cómo podemos creer en su objetividad? ¿Y cómo podemos creer en la limpieza del Tribunal Constitucional si se elige a los magistrados de esta manera? Si se ha elegido al señor Hernández después de presiones, de cubileteos, de reuniones con Keiko. Así se negocia también la justicia. Y cada uno de estos magistrados es puesto después de un montón de negociaciones que, por supuesto, protegen intereses políticos. Entonces, ¿no les parece una maravillosa ironía que el magistrado, que por supuesto va a votar mañana a favor de que liberen a Cerrón, haya sido puesto por Keiko? Alguien dijo fujicerronismo. Están trabajando en pared. Están intercambiando favores, no se dan cuenta. El TC se ha puesto tan dadivoso que libera a Urresti, va a liberar a Cerrón, va a mandar a Betsy a México, va a liberar a Castillo y probablemente también a Vladimiro para que Keiko no se quede picona. ¿Qué pasó en el TC? Es Navidad. ¿Ah? Regalos para todos, doctora Pacheco. ¡Qué vergüenza! Si usted libera mañana, usted y sus amiguitos liberan mañana a Vladimir Cerrón,
francamente, los peruanos ya están advertidos de quiénes son los señores que se sientan en esa mesa con usted y de cuáles son los intereses que priman en esas decisiones tan democráticas, ¿no?, de restablecer los derechos electorales del candidato. ¿Así? ¿Y los derechos de nosotros, quién los protege? Cuando esté el Estado en su conjunto en el bolsillo de Vladimir Cerrón, si no lo está ya, con Balcázar en el poder. Señora Luz Pacheco, la estamos mirando. Si quieres complementar tu alimentación con las mejores marcas de suplementos de mercado, NutriPoint cuenta con más de 30 tiendas a nivel nacional y una amplia variedad de productos que te ayudarán a vivir más saludable y potenciar tu rendimiento físico. Adquiere un 10% de descuento con el cupón Nutri10 a través de la web y del canal de Fonoventas 945-706-624. Haz que tu cuerpo rinda al nivel de tu vida con NutriPoint. Muy bien, y vamos ahora a presentar a nuestro invitado de esta noche. Se encuentra con nosotros un invitado inesperado, y yo creo que casi insólito, porque nadie se imaginaría que estaría algún día por aquí. Víctor Caballero, más conocido como Curwen. Bienvenido, ¿cómo estás? Beto, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Estás retribuyendo de alguna manera la entrevista que hicimos en tu set. Sí. Un señor de nombre de genio musical nos ha vuelto a juntar, Curwen. Sí. Wolfgang Amadeus Grosso. Yo no tengo la menor idea quién es, nadie tiene la menor idea quién es. La sensación térmica es que es otro Julio Guzmán, o sea, un globo de gas inflado por algún interesado o por alguna encuestadora que tiene sus intereses particulares. Pero no quiero aventurar conclusiones porque él ya dijo que a ti te pagan por traértelo abajo. Pero para traértelo abajo él tendría que estar arriba. Sí. Y no lo está. Y supuestamente me paga Porky. O sea, ¿a eso hemos llegado? Sí, debió elegir a alguien de izquierda, ¿no? Qué poca coherencia. Sí, mal asesorado. Bueno, todo empieza porque se coordina una entrevista que, claro, es un personaje poco conocido, mucha gente no lo conoce. Es un personaje desconocido, no seas generoso. Desconocido. Sí, claro. Sí. Entonces, claro, lo ideal es, pues, si está como candidato a presidencia, conocerlo un poco, hacer unas cuantas preguntas. Se coordinó 2 veces y las 2 veces me paseó. Clásico. Entonces, y lo grave, Beto, es que, claro, una cosa es decir no puedo ir. Y otra cosa es dar tu palabra, que sí vas a ir y plantarte. Claro. Es como si yo no hubiera venido hoy día, te valoro el programa. Pues obviamente. Entonces, y claro, lo que estaba haciendo pues es revisar un poco sus antecedentes, sus propias declaraciones. Y uno encuentra cosas preocupantes. Mira, yo te voy a decir la verdad, no tengo nada personal contra él, pero me llama poderosamente la atención que nuevamente las encuestadoras no quieran ver la cara de imbéciles, inflando a candidatos en la recta final, como siempre. Como siempre las encuestadoras nos quieren convencer de que va a ganar Forsyth, va a ganar Lescano, va a ganar Julio Guzmán, pamplinas, y luego salen los resultados y no aparecen dentro de los 15 primeros. Y al final gana Pedro Castillo, ¿no? Y al final gana Pedro Castillo, ¿no? Sí. Entonces, Grosso es la misma historia. Es algún genio que ha dicho vamos a inflar a este general del aire y hay un montón de cacacenos que caen redonditos en la trampa. Yo veo a gente de recontra, ultra, archiderecha, como una señora que promueve a la resistencia en redes sociales, que está excitadísima con Grosso, ¿no? Y que, le revienta cohetes y tú dices, ¿cuál de sus propuestas, cuál de sus cualidades? No tenemos idea. Bueno, si uno lo escucha, claro, para la entrevista, pues obviamente lo que uno hace, lo que tú haces es revisar declaraciones y tratar de conseguir las más rebuscadas, ¿no? Había una, por ejemplo, del año 2023, que tiene esa entrevista creo que 400 visualizaciones, porque obviamente pues nadie lo conocía, ¿no? Y lo que cualquier persona que revisa las declaraciones, por lo menos de los últimos 2 años, va a ver cosas bien preocupantes, como por ejemplo, para mí, lo más grave de todo, el terruqueo. Salir en medio de las muertes a nivel nacional a decir que hubo terroristas, a decir pues allí palabras bien peligrosas, como por ejemplo cuando en mayo del 23, ¿te acuerdas que se emite este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Que básicamente tú sabes que ellos lo que hacen es juntar información de entrevistas con el Ministerio Público, con peritos, con la Defensoría, cuando era Defensoría, y lo que se recaba es masacres, disparos, abuso, represión brutal con violencia, y en ese momento salió el señor Wolfgang Grosso, graba un video frente al Palacio de Gobierno diciendo que ese informe era una falta de respeto para la policía y el ejército.
Entonces la pregunta que yo le hago es muy sencilla, que nos cuente cómo ese informe le falta el respeto a la policía y al ejército. Mira, yo lo que quisiera es que la gente que no necesariamente ha visto tu programa entienda Sí. cuál es la polémica. Ajá. Porque no es solamente que te haya plantado, sino que Me ha difamado, ¿no? evidentemente tú has dicho algunas cosas sobre Sí. él. Pero empecemos escuchando lo que él insinuó sobre ti. A ver. Adelante. Yo no quiero hablar porque no tengo información ni tengo Ya. sustento y no me gusta hablar sin sustento. Ya. Pero dicen por ahí, eso es un candidato presidencial, por el amor de Dios. No tengo la información, no tengo sustento, pero dicen por ahí, o sea, es la vieja chismosa del Yonja. ¿Cómo puede un candidato presidencial salir a una entrevista con un periodista serio como Fernando Llanos y decir semejante cosa? Y segunda duda, ¿por qué asume este señor que acaba de salir del rubro otros, del rubro decimales, que alguien como Porky estaría preocupado por él? ¿No? Porque entonces si alguien lo ataca, debe ser Porky, el candidato que ha estado durante meses de puntero en las encuestas, está preocupado por un decimal microscópico. No tiene pies ni cabeza esto. No, y no solamente, es que no tiene sentido lo que dice porque por un lado me acusa de que a mí me paga Porky, pero también dice Jorge Nieto en otro momento. ¿En qué quedamos? ¿De dónde viene el ataque, no? ¿De derecha o de izquierda? Pero solamente quería mencionar algo muy puntual, Beto. Si tú revisas el programa que yo hice el día de ayer, para empezar, nunca lo insulto. No hay un insulto directo hacia él. Que le han ninguno. contado. Le han contado. Le han Dicen, contado. Dicen por ahí. No, y lo otro, yo, si en algún momento tienes oportunidad de entrevistarlo, pues las preguntas que le he dejado ahí son muy puntuales. Primero Preguntas llamaba para que lo entreviste Sí. y ahora ya no quiere venir. Preguntas que no quiere responder. Por ejemplo, Es que ¿quiénes... está muy inflado. ¿Quiénes son realmente los vicepresidentes? En diversas entrevistas, él presenta a su vicepresidenta, que sería, con todo el historial de vacancias que tenemos, podría subir la presidencia, la presenta como un ama de casa que vive en su barrio. O sea, Ya. esa es la Esos presentación. son sus pergaminos. Claro, y Ok. el segundo vicepresidente, un abogado cusqueño, y no dice más. Vamos a ver parte de lo que tú le has dicho, ¿no? A ver. Y razones por las cuales él sospecha que te A ver. paga o Porky o Nieto Montesinos o los dos al mismo tiempo. O los dos. ¿Has escuchado algún insulto hacia Wolfgang Grosso? No. No, pues no hay. No, estás teatralizando. Y las preguntas son muy puntuales. Por ejemplo, en el caso del equipo de transferencia, su nombre aparece en el equipo de transferencia Sí, del claro. Ministerio de Defensa. Absolutamente. Y no solamente aparece el nombre, aparece el DNI y aparece su número de teléfono, que es el que tiene hasta el día de hoy. Entonces, y él dice que fue un alumno travieso que puso sus datos. Claro. Hay cosas muy Como muy si extrañas. los equipos de transferencia se cogieran así, ¿no? Como que un alumno entra a una web a la ruleta. ¿no? y mete su nombre y su DNI. No tiene mucho sentido. Bueno, dice lo mismo del tema de Samir Villaverde, ¿no? Que Sí. para ser sinceros, es la única imagen conocida de este candidato. Con uniforme, creo, ¿no? Hasta que lo inflaron, ¿no? Sí. La única imagen conocida, y de hecho nosotros lo mencionamos cuando investigamos el anteaño pasado a Samir, es esta foto en la que él aparece abrazado, ¿no? El Sí. general de FAP aparece abrazado de Samir Villaverde. ¿Tenemos la foto o tenemos algo que tenga que ver con lo que estoy diciendo? A ver. Claro, No la tenemos. El video en el que habla de Samir. Sí, me sirve. Dale. A ver. Claro, el señor es un oficial de inteligencia y aparece una persona, pero como él no tiene un mapa a la mano, se toma la foto, ¿no? Y lo abraza, además. Abrazados. No sé quién es esta persona que me abraza. Y un ambiente íntimo, bien curioso. Eso es su oficina, pues claramente, ¿no? O sea, eso es una instalación de todas maneras oficial. Y él está con el uniforme, ¿no? Entonces no puede decirnos, a ver, no tenía idea quién era un fan, ¿no? Como él es probablemente una estrella de la farándula, lo paran en la calle para tomarse fotos. Hay muchas incongruencias en las cosas que dice, porque a veces, claro, en todas las entrevistas, él se jacta como un hombre de inteligencia, experto, que siempre está un paso adelante, pero muchas veces hay cosas que les cuestionan y él simplemente su defensa es, no sé, no sabía, no estaba muy informado. El tema de los cuellos blancos de Tomás Gálvez dice, Tomás Gálvez
Gálvez me mostró unas pruebas que demostraron que él era víctima de una vendetta. Le preguntan, ¿qué pruebas? Ah, no las puedo mostrar. Vinieron un grupo de mineros informales a ofrecerme millones para que ponga gente en las listas de candidatos al Congreso. ¿Qué gente? Ah, no tengo pruebas, no puedo decirlo tampoco. Bueno, la verdad es que habría que pedirle a Samir Villaverde que nos cuente la historia de esa foto. Porque de verdad, Samir, si estás viendo este programa, cuando le preguntaron al alcalde de Lima, Renzo Reyardo, si era amigo tuyo, te negó como Pedro a Jesucristo. No, yo no lo veo hace tiempo, no sé, ¿dónde será? ¿Qué será de su vida? No sé, ¿no? Y ahora, este señor Grosso, ¿no? Wolfgang Grosso, que es amigo de Samir Villaverde, pero lo niega en público porque, ay, qué barbaridad, qué horror, ¿no? También hace lo mismo que Reyardo. Entonces, a mí me encantaría que Samir nos cuente simplemente cuál es la historia de esa foto. Porque estoy seguro que no es que pasaba por ahí, no. Cuando uno tiene un amigo, lo defiende, lo transparenta, no lo esconde cuando le conviene, señor Grosso. Curwen, tenemos que terminar aquí. Sí. Muchas gracias por haber venido a nuestro humilde programa. Gracias por la invitación, Beto. Gracias a ti. Nos vamos a la pausa, pero antes, llega Expomina Perú 2026, la gran feria minera de nivel mundial. 1.250 stands, 80.000 asistentes, grandes conferencias de toda América y sus proyectos mineros. La feria minera peruana top 5 mundial según el análisis de Ipsos. Si eres proveedor minero, separa tu stand en www.expominaperú.com. Ya regresamos, es Beto a Saber.